Bueno, vamos a ver los rasgos generales de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra en la que hubo dos bandos. Por un lado, las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, con especial protagonismo de Alemania en el caso de Europa y de Japón en el caso del Pacífico. Por otro lado, había una serie de países que se aliaron con estas potencias del eje. No vamos a decirlos todos, pero aquí están Rumanía, Hungría, Bulgaria y Finlandia, que ayudaron a Alemania y a Italia especialmente en el escenario europeo. Aquí los veis en el mapa, ¿de acuerdo? Aquí está Alemania e Italia, que son las dos principales potencias europeas. Hemos puesto por aquí a Japón, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Finlandia. En el caso de los aliados, las principales potencias fueron el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Aunque en el caso de Francia, con un menor protagonismo porque entre 1940 y 1944 ya sabéis que fue ocupada por Alemania. El gran protagonismo durante la mayor parte de la guerra lo tuvieron el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Otros países que también fueron aliados de estas potencias fueron Polonia, aunque ya sabéis que acabó siendo ocupada por Alemania, Canadá, Australia y Sudáfrica, que eran parte de la Commonwealth o del Imperio Colonial Británico, aunque ya eran países independientes, pero dentro todavía de la esfera de influencia británica, por eso se incorporan a la guerra también. Países Bajos, que fue ocupado por Alemania, pero cuyas colonias en el exterior siguieron combatiendo, y China. Lo que pasa que no es la China que hoy nosotros conocemos, por eso la bandera veis que es diferente. Pero bueno, el gobierno chino, que empezó una guerra contra Japón en 1937, cuando Japón se incorpora a la Segunda Guerra Mundial al iniciar la guerra con Estados Unidos en 1941, pues China también se incorpora automáticamente a ese conflicto mundial. No están todos. Aquí tenéis en el escenario europeo cuáles serían esos países mencionados. Reino Unido, Francia y la Unión Soviética como grandes potencias, después Polonia y Holanda. También podríamos haber incluido a Grecia, pero bueno, estas son las principales. Y después, fuera de Europa, pues tenemos a Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica y China. La Segunda Guerra Mundial va a ser una guerra de dos escenarios. Por un lado, el escenario europeo y norteafricano, donde van a combatir sobre todo potencias del eje Alemania e Italia frente a Gran Bretaña, Francia y tal, y después el escenario del Pacífico, donde Japón va a combatir contra China, contra Estados Unidos, pero también, por ejemplo, contra los británicos o contra los franceses o contra los holandeses que tenían colonias en este área, ¿de acuerdo? Otra característica de la Segunda Guerra Mundial es que los nazis van a dar lugar a una nueva y terrible forma de hacer la guerra, aunque este tipo de guerra al final también será asumida o adaptada por los aliados, tanto por soviéticos como por británicos y norteamericanos. Por un lado, el concepto de guerra total y por otro lado el concepto de guerra relámpago. Guerra total es la manera de hacer la guerra a nivel global, ¿vale? A nivel estratégico, digamos, a nivel global, vamos a decirlo. Mientras que la guerra relámpago sería en el campo de batalla. ¿Cómo se lleva a cabo la guerra en el campo de batalla? La guerra total significa que la guerra ya no es solo derrotar al ejército enemigo, como había sido hasta ahora tradicionalmente, sino que además se trata también de destruir su economía, sus fábricas, su comercio, sus vías de comunicación, que son las que abastecen a ese ejército, y por otro lado incluso destruir a la propia población civil y a las ciudades del enemigo. En este sentido, los nazis imprimen un carácter a la guerra en el que no hay cortapisas éticas ni morales, ¿no? Recordemos que también son los responsables del Holocausto. Tradicionalmente, destruir el ejército enemigo había sido el objetivo de la guerra, pero ahora, también desde la Primera Guerra Mundial ya se había visto esto. La idea es destruir sus fábricas, sus vías de comunicación, desabastecer al ejército enemigo e incluso hacer pasar hambre a la población civil como una manera de forzar la derrota del enemigo. Se destruye a la población civil y a las ciudades pensando también que eso puede generar una desmoralización tanto en la propia población civil como en los soldados que están intentando defender a esa población civil, a sus propias familias en el frente, ¿de acuerdo? Y paralelo a esto, se va a llevar en lo que es el campo de batalla, se va a llevar un tipo de guerra que se llama la guerra relámpago.
La guerra relámpago aplica los avances tecnológicos que hay en ese momento, se basa en una gran movilidad, ¿vale? Vamos a tener que hay continuos avances y retrocesos en la guerra, en el nuevo tipo de guerra que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Esto ya no es la guerra estática de trincheras de la Primera Guerra Mundial y se basa fundamentalmente en una combinación de blindados, que son los tanques, aviación y la infantería, que bueno, a veces está motorizada, pero no siempre es así. Los blindados tienen que romper el frente enemigo, avanzar muy rápidamente para acabar rodeando al enemigo, mientras los aviones bombardean la retaguardia enemiga para que no lleguen ni refuerzos, ni abastecimiento, etc. De tal manera que conforme avanzan los blindados primero y la infantería después, lo que consiguen es rodear completamente al enemigo, que queda embolsado y, muy importante, desmoralizado porque está desconectado del resto de su ejército y desmoralizado porque tampoco tiene municiones, ni víveres, ni provisiones, etc. Esto se ve muy bien en este esquemita, donde primero se atacaría frontalmente, pero ese ataque frontal, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, no es igual en todos lados, sino que se presiona en unos determinados puntos para conseguir romper el frente y mediante esa ruptura rodear al enemigo. Eso se hace mediante el uso de blindados. Los blindados son los que crean esa punta que debe romper el frente mientras la aviación bombardea, ¿vale?, las vías de comunicación, los abastecimientos del enemigo por su espalda, en la retaguardia, de tal manera que va quedando aislado. Por detrás viene la infantería. Así que de ese modo se empieza a presionar en determinados puntos mientras se bombardea por detrás, hasta que finalmente los blindados rompen, avanzan rápidamente, rodean al enemigo, por delante quedan los blindados, por detrás va rodeando la infantería hasta que la propia infantería termina ese rodeo y ya los blindados siguen avanzando y rodeando a nuevas unidades enemigas. Esto es la guerra relámpago, un proceso por el cual tú lo que haces es no destruir a todo el enemigo tal cual, sino rodearlo, aislarlo y forzar su destrucción una vez que se queden ya sin munición, gasolina, etcétera, o su rendición. Pero la guerra total, ¿de acuerdo? Hemos hablado también de la guerra total antes. La guerra total significa también el bombardeo sistemático y masivo de ciudades y población civil, ¿de acuerdo? Y de fábricas. Esto se experimenta antes de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad española de Guernica durante la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Hay importante número de tropas alemanas nazis apoyando a Franco en la guerra civil y son sobre todo aviación, la llamada Legión Cóndor. Bueno, pues la Legión Cóndor, junto con otros aparatos del propio ejército franquista y de la aviación italiana, van a bombardear en abril de 1937 la ciudad, el pueblo de Guernica. No causan muchos muertos, unos cientos de muertos, porque la población es pequeña, pero lo terrible de este bombardeo es que por primera vez se documenta, porque estaban allí periodistas que lo certifican y sacaron fotografías, por primera vez se documenta que lo que se bombardea no es un objetivo militar, no había objetivos militares en Guernica en ese momento, sino que se bombardea una población civil en un día de mercado, por así decirlo, en un día de mercadillo, con lo cual la catástrofe fue tremenda y los muertos fueron pues población civil. Era algo terrible para la mentalidad de la época y para la mentalidad actual, porque hasta entonces se había concebido que la guerra debía tener objetivos militares, los ataques debían obtener objetivos militares. No fue el caso de Guernica. Guernica lo que se ataca es a un pueblo que no hay destacamentos militares, que no hay nada estratégico y que simplemente se trata de matar civiles del bando contrario. Por tanto, es una especie como de pequeño experimento. Esto se llevará ya más sistemáticamente a cabo cuando los alemanes bombardeen Londres entre septiembre del 40 y mayo del 41, en lo que los británicos denominaron la Blitz, y donde se bombardeó el centro de Londres y, bueno, casas, monumentos, calles quedaron completamente destruidos con numerosos muertos civiles, hombres, mujeres, niños, etc. Posteriormente, para que veáis un poco esta concepción de la guerra total llevada al extremo,
los alemanes, por ejemplo, destruirán sistemáticamente la ciudad de Varsovia en otoño de 1944 como represalia por un levantamiento que los polacos habían hecho, que la resistencia polaca había hecho en ese momento. Cuando la resistencia polaca es aplastada, Hitler da la orden de que Varsovia tiene que ser arrasada completamente, totalmente destruida. Fijaros que no hay ningún tipo de objetivo militar, ningún tipo de objetivo bélico. Simplemente se trata de castigar a los polacos arrasando Varsovia con explosivos que se ponían en las edificaciones. Varsovia acabó completamente convertida en un campo de escombros y solamente se pudo restaurar después de la guerra porque los polacos quisieron demostrar su orgullo y demostrar que eran capaces de volver a reconstruir la ciudad, la capital de su país completamente. Pero no solamente los alemanes hicieron eso, llegó un momento en que también los aliados empezaron a utilizar esa táctica. Un ejemplo de esto es el bombardeo aliado de Dresde en febrero de 1945 con bombas incendiarias, donde arrasan completamente la población y lo que bombardean son barrios de civiles, ningún tipo de objetivo militar. Y el máximo ejemplo de esta adopción por parte de los aliados de la guerra total es cuando los norteamericanos bombardean en agosto de 1945 las dos localidades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, destruyendo completamente pues la ciudad entera sin distinción de militares, población civil, etc. Unos 500.000 muertos se calcula. La guerra tiene varias etapas. Nosotros tenemos una primera etapa de 1939 a 1941 en el que hay un predominio del eje, ¿vale? de Alemania sobre todo, donde hay continuas victorias, se suceden las victorias alemanas. Alemania conquista Polonia, Alemania conquista Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. Francia se rinde en 1940, como hemos mencionado, y en 1941, en junio del 41, se inicia la invasión de la URSS. Ahí empieza un poco el punto de inflexión. Entonces vamos a una segunda etapa en la que están combatiendo contra Alemania, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, que entra en diciembre del 41, porque en junio del 41 Alemania había atacado a la Unión Soviética, haciéndola entrar en la guerra, pero en diciembre del 41 Japón entra en la guerra atacando a Estados Unidos y haciéndolo también entrar en el conflicto. ¿De acuerdo? De tal manera que del 41 al 42, digamos que lo que hay es un cierto equilibrio en los combates, aunque ya empieza a apuntarse que el eje puede perder la guerra. Se va a ver ya muy claramente a partir de 1900, finales del 42, principios del 43, se empieza ya a ver claramente que el eje va a perder la guerra. Eso se ve fundamentalmente a partir de la derrota alemana de Stalingrado, en la que pierden los soviéticos que han aprendido la técnica del Blitzkrieg de los propios alemanes, realizan una labor, realizan un ataque de Blitzkrieg en el que el ejército alemán de Stalingrado queda embolsado y tienen que quedan aislados del resto de su fuerza y por hambre, falta de municiones, frío, tienen que acabar rindiéndose porque no son capaces de salir de ese embolsamiento al que le han sometido los soviéticos. En el 44, británicos y norteamericanos abren un nuevo frente en Europa, en el oeste, desembarcando en Normandía y liberando Francia. Y finalmente, en mayo del 45, Berlín es tomado por los soviéticos, Alemania se rinde. Y en agosto del 45, tras arrojar a Estados Unidos 2 bombas atómicas sobre Japón, las de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde también y termina la guerra.